me preguntaba por qué no presentas a tu invitado de hoy. Con todo gusto, pensé que pues nos da mucho gusto presentar ahora sí oficialmente al rabino Marcos Galif, rabino ya graduado como rabino. Creo que es su primera intervención con nosotros y probablemente en varios lados como rabino, así que lo vamos a estrenar, le vamos a dar su patada de bienvenida para que nos hable de Shavuot, porque como todos sabemos, se empieza esta fiesta, esta conmemoración, es el próximo domingo en la noche, ¿verdad, Marcos? Y bueno, parte de la comunidad Betel, ahorita desde Guadalajara además, así que, Marcos, ¿qué curiosidades tenemos que saber de esta fiesta que, para que la gente entienda, te la pasas estudiando toda la noche y comiendo rico? Ok, muy buenos días para todos. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal, Daniel? Judith, ¿qué tal? Y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Es un gusto saludarlos desde Guadalajara. La pregunta es, ¿por qué se come rico? Porque somos judíos y siempre tenemos que comer rico, ¿no? Esta es una de las pocas fiestas que no significan nos persiguieron, nos salvamos a comer. Esta definitivamente no es eso, sino que es una fiesta un poquito más trascendental porque se trata de la revelación en el monte Sinaí, así como también tiene un ingrediente muy importante agrícola cuando todo el pueblo judío vivíamos en la tierra de Israel y sobre todo porque porque necesitamos resignificarlo en la actualidad. Hoy por hoy vivimos en una sociedad bastante adversa al judaísmo y como hemos entendido especialmente durante los últimos 2 años, solo nosotros y únicamente nosotros podemos hacernos cargo de nosotros mismos porque ni nuestros más cercanos aliados realmente van a salir en nuestra defensa. Y Shavuot es el ejemplo más claro de por qué tenemos que resignificar nuestro judaísmo en la actualidad. Bueno, tú continúa, por favor. Gracias, Daniel. Me gustaría hablarles de un tema muy interesante. Existen varias visiones del judaísmo. Una visión muy tradicional que en su filosofía nos dice que Dios se reveló en el monte Sinai, que nos entregó la Torá en ese momento y no solo nos entregó la Torá escrita, no solo nos entregó los 10 mandamientos, sino que nos entregó la Torá escrita, la tradición oral, las discusiones rabínicas, eh, los conceptos alágicos, todo esto que, bueno, es difícil de seguir con la razón. Y ya desde la época de Rambam, de Maimónides, sabemos que la razón se oponía rotundamente a esta teoría, sino que el judaísmo, como toda cultura, ha pasado por un proceso evolutivo. Y si lo queremos interpretar de una manera un poquito más mística, tal vez ese proceso evolutivo se podría entender como la continua revelación y la continua entrega de la Torá, lo cual es muy lindo. Pero para entregar algo, podemos preguntar a nuestros amigos de las mensajerías, de DHL, de UPS, de Mercado Libre, que para entregar algo se necesita un receptor. Si no hay quien reciba la mercancía, es muy difícil entregarla. Así que si Dios nos entrega la Torá, ¿qué podemos hacer nosotros para seguirla recibiendo? Y ese es en lo que me gustaría enfocarme el día de hoy. Si están ustedes de acuerdo Oye, en Marcos, acompañarnos en este... no es, cuando ¿Sí? les habló a decirles que les Dime. iba a entregar la Torá, cuando les dijo les voy a entregar la Torá, no fue de esas llamadas de las que recibes, te manda un código de regreso, ¿verdad? Ni tuvo que ver con que eran 2 gratis, ni nada en ese sentido, ¿verdad? Definitivamente no, y tampoco había phishing ni ninguna forma de extorsión telefónica. Aunque Bueno, hay un midrash lindísimo del que les voy a hablar ahorita, para empezar por ahí y para resignificarlo en el presente. En el Talmud Babli, en el Tratado de Shabbat, página 88a, se habla de este midrash. Eh, Antes de iniciar, la tradición rabínica nos dice que la Torá escrita es perfecta, no le sobra una sola palabra, no le falta una palabra.
Y si encontramos algún término que es ambiguo, no es porque la Torá esté mal, sino es porque nosotros no lo entendimos. Esa es la visión rabínica. Así que encontraron un en el libro de Éxodo, en Shmot, capítulo Yutet, Éxodo 19, encontraron algo bellísimo. Encontraron que dice que Israel acampó debajo del monte Sinai. Dice Betachtitar, y no es a las faldas del monte Sinai, y no es abajo del monte Sinai, es debajo. Imagínense ustedes que y para los estudiosos de la Torah dijeron, esto tiene que tener una razón de ser. Sí, que digan que el pueblo de Israel estaba debajo del monte Sinai. ¡Qué barbaridad! ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dijeron, no. Lo que pasó es que Dios en su poder omnipotente levantó de raíz el monte Sinai y se los puso en la cabeza al pueblo de Israel y les dijo, ¿van a recibir la Torá sí o no? Teniendo el monte Sinai encima de sus cabezas. Y entonces el pueblo de Israel contestó, haremos y entenderemos, o haremos y escucharemos. Naaseh benishma. Y me gustaría hacer una pregunta abierta a todos los que están con nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todo este midrash? ¿Qué significa que el pueblo de Israel haya contestado, lo haremos y lo entenderemos? Y yo quiero traerlos a la experiencia real. Ningún conocimiento significativo para el ser humano asienta si no lo practicamos. Y vamos a empezar por un ejemplo clásico. Para poder andar en bicicleta, la única forma que se puede hacer es andando en bicicleta. Aunque leamos un tratado completo lleno de detalles de cómo andar en bicicleta, eso no nos va a garantizar, de hecho, ni siquiera nos va a servir para andar en bicicleta. Para andar en bicicleta hay que subirse a la bicicleta, tomar el riesgo, saber que nos vamos a tropezar y que nos vamos a caer, y poco a poco adquirir la técnica a través de la práctica y aprender a andar en bicicleta. Tal vez después podamos entender la mecánica de andar en bicicleta, pero para andar en bicicleta hay que andar en bicicleta. En mi caso, yo como niño, y en el caso de mis hijos, para andar en bicicleta, yo tuve que tener un papá que venía deteniendo la bicicleta por atrás en lo que yo iba practicando y que prevenía que yo tuviera más caídas de las que tuve. Lo mismo hice con mis hijos, y yo creo que de eso se trata el Midrash. No es que Dios puso el monte Sinai encima de las cabezas del pueblo de Israel para cooptarlos a que acepten la Torá o les suelto el monte encima, sino todo lo contrario. Era la función de un padre protegiendo a sus hijos para que practiquen la Torá. La Torá, para muchos jajamín, para muchos rabinos, hay que estudiar Torá, dicen por ahí. Yo lo veo un poco distinto. Para estudiar Torá hay que practicar Torá. ¿Y cómo se practica Torá? Practicando la Torá. Simplemente. Si quieres, te interrumpo para mencionar lo que son los 10 mandamientos que se supone que se recibieron en Shavuos y que es lo que, si los respetan, a lo mejor estarían practicando la Torá o la Toire, que son, para quienes no se lo saben, porque habemos muchos que no nos lo sabemos de memoria. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. No, alto, Daniel. ¿Sí? Búscalos en Éxodo 20, porque estás leyendo una versión cristiana. Con ese principio, eso es una versión cristiana. ¿Y dónde? Bueno, vamos a buscar Oye, Éxodo. ¿Éxodo qué? Éxodo 20. 20. Los 10 Vamos a mandamientos. buscar en Éxodo 20 y Como regresamos estás mientras diciendo algunas terminan. palabras en yiddish, déjame decirte, Shmois Kof, Ok, Éxodo 20, ¿ok? seguro, vamos a ver. Oye, Marcos, en Vamos a lo ver. que Daniel lo Dime. busca y lo encuentra, si el chiste es estudiar Torah o practicar
o hacerlas lo que dice la Torá. Lo que dice la Hay Torá muchas es muy maneras claro. de interpretarlo No, 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 y de no. Dice hacerlo. Maaseh Benishma. Practicaremos y entenderemos. Así que primero lo practicamos y luego lo estudiamos. Muy bien, pero hay mucho. O sea, primero, ¿cómo lo tendrás que estudiarlo para poderlo practicar, para saberlo? Pero, y No me segundo, digas, a ver, perdón, Isaac querido, que nos conocemos desde hace muchos años. sí, ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Estudiaste un eh, tratado? no, me aventaron a la bicicleta y me aventé. Ándele, ándele. Así es, lo mismo sucede con la Creo, Torah. no me acuerdo. Lo practicas y lo entiendes. Pero si hoy me quisiera poner no sé, a a manejar una computadora, no la aprendo y la uso. Aprendo un poquito algunas cosas y estudio un poquito antes de utilizarla. Y más si son cosas más complejas de la vida, como supuestamente. Pero fuera de eso, además hay muchas versiones de cómo practicar la Torá. Digo que ahí no se tocó. O sea, alguien dijo, ahí tienes tu bicicleta, ahora úsala. Y habrá quien la use por el medio de la calle, quien la use en sentido contrario y quien la use de cabeza y quien brinque con ella. Entonces, ¿cuál es Me la parece correcta o muy ninguna o cada interesante. quien? ¿Qué tal si apartamos toda esta pregunta, Sí, este, y escuchamos a Daniel con los 10 mandamientos de Éxodo 20? Yo pues soy el vamos a ver si Señor son tu los Dios que buenos, te porque el saqué de la primero tierra de... dice, yo soy el Señor, tu Dios, perdón, que te saqué de Egipto. El Ujú. segundo, no Ese es tendrás el... otros dioses delante Exacto. de mí y no te harás ningún ídolo de ningún tipo. Ujú. No tomarás el nombre de Dios en vano, te acordarás del día del reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no Corregimos por cometerás ahí, no adulterio, asesinarás, no asesinarás. ok, Sí, esa es una traducción un poco rara, no matarás. Ujú, está bien, no asesinarás, ujú. un No poco cometerás más, adulterio. no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a la Etcétera, mujer de etcétera. tu prójimo, Ujú. ni Ni a al su buey hijo. de tu prójimo. Bueno, Bueno, esto eso está depende de muy, tu prójimo. nada que sea de tu prójimo. Ok, muy Bueno, bien. esto fue muy así, muy al día. No codiciarás nada del buey de tu prójimo. Pero está bien. Exactamente, exactamente. Ok, Ahí los tienes los 10. sí, Esto es lo que se celebra en Shavuos, es que recibimos los 10 mandamientos, ahora sí que grabados en piedra, para sí. que no tuviéramos mucha posibilidad de cambiarles nada. Y debido a que es una fiesta agrícola, comemos, bueno, recordamos que en el desierto, no sé cómo lo hicieron para mezclar matze con leche, bueno, la leche supongo que era por las vacas y todos los animales, cabras que llevaban, y entonces, ¿qué se hace en Shavuos? Tomamos leche o comemos productos lácteos. Y vean cómo la historia bendice a quienes la siguen, porque unos dijeron, bueno, vamos a comer productos lácteos, hicieron blintzes, kugel, kreplag, otros los rellenaron de café y uno hizo cheesecakes. Y después de varios miles de años de hacer cheesecakes, ese uno aterrizó en Los Ángeles e inventó el Cheesecake Factory, ahora está por todos Claro lados, que sí. surgido de nada más y nada menos que Shavuos, para que vean ustedes cómo una fecha se puede proyectar hacia el futuro y quien se pone abusado, sacarle mucho provecho y alimentarnos muy sabrosamente a todos los demás. Así que váyanse derechito, háganse su cheesecake. Hoy hay que comer cheesecakes, no, mañana, perdón, mañana hay que comer cheesecakes, todos los días, pero mañana más. Y celebren Shavuos. Recuerden los 10 mandamientos, que como ven, sí cambia un poco el tono entre la versión cristiana y la versión judía, y les dimos las dos pues para que las puedan comparar. Y las dos están aquí van a estar en la memoria del programa. Eh, ¿Tienes alguna otra versión todavía mejor que la que yo di? No, La podemos publicar es también en mira, yiddish o en hebreo fíjate, y en los dos, ¿eh? sí, 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 puedes decir, Ich bin dein Gott, ya no me acuerdo cómo se dice, que te sacó de la tierra de Egipto, pero bueno, fíjate bien en ese primer mandamiento.
¿qué te manda? Nada, me Exacto, recuerda. exacto. Te dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¡Wow! ¿Cómo para qué? Y es un ejemplo muy claro del establecimiento de la autoridad. ¿Sí? Y quisiera explicar una analogía muy interesante. Dentro de nuestra Torá tenemos muchos mandamientos que son análogos inclusive a códigos anteriores a la Torá, como el código de Hammurabi, como el código de Mali, y ojo por ojo, diente por diente, que gracias a Dios nuestros rabinos lo interpretaron de una forma menos troglodita. Pero bueno, como quiera que sea, eso ya existía. Pero ¿por qué yo tendría que seguir esta ley? Pues esto es muy obvio, porque el rey Hammurabi del Imperio Babilónico me lo indica. Mientras exista esa autoridad de Hammurabi, yo sigo el código porque si no, me castigan. Sin embargo, la gran innovación de la Torá, al convertirse en un código emanado desde la divinidad, es que la divinidad no tiene fecha de caducidad. ¿Sí? Entonces dice, no asesinarás. ¿Pero por qué no asesinarás? Porque yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y entonces ya tiene mucho más lógica la perpetuidad de este código. No robarás. ¿Por qué? Porque yo Dios te lo indico. Entonces, acá nos damos cuenta que sí practicamos la Torah. Yo quiero tener la certeza de que ninguno de los que estamos aquí asesinamos. Y entonces sí practicamos la Torah sin ni siquiera estudiarla. Los Pero no otros, nos faltan ganas a veces, ¿eh? sí, eso es Este, definitivamente, eso es definitivo, pero bueno, así está el pero al asunto. controlarlo es cuando ejercemos el conocimiento. Bien, Muy bien. Entonces, recuerden los 10 mandamientos, cómanse un buen cheesecake y ya celebraron Simchas Torah. Que no, Simchas Shavuot, Torah. Shavuot, si quieres, Shavuos, ya me adelanté. Shavuos, no, ya me adelanté. Y celebren Shavuos como debe de ser, o Shavuot, en el idioma que ustedes quieran. Celébrenlo y si se van más tarde a Diario Judío, a la front page de Diario Judío, les recordamos que tenemos al frente un botón que dice lo que recomendamos hoy y ahí va a estar, uno, el botón para la memoria de este programa para que lo puedan escuchar más cuidadosamente y dos, para que puedan también mandar sus comentarios y tres, les estamos poniendo ahí un álbum de historias de Shavuos en Yiddish. Para el que lo quiera leer, escuchar, ahí está también en la front page de Diario Judío. Y luego, ¿con qué querías cerrar tu presentación? ¿Qué quieres que se le quede a la gente bien grabado en la memoria? yo quiero pedirle a la gente que esté abierto su corazón para seguir recibiendo la Torah, para buscarle nuevos significados, para hacer que la Torah tenga sentido hoy y que no que sintamos y que busquemos ese significado para el día de hoy y no estemos atados a lo que dijeron hace 200, 500, 1000 años, 2000 años, sino que recibamos la Torah hoy en pleno siglo XXI y resignifiquémosla para que nuestro judaísmo siga teniendo sentido. Y si lo hacemos y lo leemos hoy, hoy vamos a leer el libro de Ruth. También es muy interesante. Bueno, vamos a decir a la gente qué es el libro de Ruth. Ruth era una señora moabita que se quedó viuda Ayuda. y, y que se fue a ayudar a su suegra, que también era viuda. Piensen cuántas de ustedes se irían a ayudar a sus suegras si las dos se quedan viudas. Bueno, pues Ruth lo hizo y en función al trabajo de Ruth, el libro de Ruth y el nombre se convirtió en el nombre clásico para la mayor parte de las mujeres que se convierten al judaísmo. Quiere decir que celebramos hoy Shavuos leyendo precisamente el libro de la primera, por lo menos en el libro, la primera mujer que se convirtió al judaísmo en la historia del mismo, lo cual quiere decir no solo estamos abiertos a todos, sino que les damos la bienvenida a todos. Sí, Isaac. Oye, Marcos, mencionaste tomar la Torá, aprender, seguir la Torá,
pero no nada más es en un contexto, me parece, religioso, porque muchos decidirán, bueno, si hablamos de seguir la Torá, de abrazar, de aprender de la Torá, nos estamos refiriendo a hacerlo religiosamente. Y creo que va, algo que tiene la Torá es esa parte de valores humanos aplicados a todo mundo, en cierta manera, ¿no? Incluyendo los 10 mandamientos, sin tener que ser únicamente el sentido religioso o que tuvieras que ser religioso al 100% para seguir la Torá, ¿no? Me recuerdas tanto a mi querida maestra de Yiddish de la prepa, que qué bárbaro, ¿eh? Sí, que su memoria sea una bendición como su vida, fue una bendición la leer que Maya. Sí, que ella decía, ich bin nicht kein religiöse, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eras Mensch, ¿sí? Y comportarse con ética, con moral, también es ser seguidor de la Torah. Yo diría también es ser religioso porque también nos religamos con nuestra identidad. Y si lo vemos desde ese punto de vista, olvidemos la parte únicamente ritual, sino más bien entremos en contacto con nuestra parte más ética, más espiritual y más trascendente. Y eso es lo que Creo que eso es quisiera muy dar. importante porque quien solo sigue los rituales puede ser la persona más poco ética que haya y estarse dando baños de pureza por seguir los rituales que no significan absolutamente nada si no llevan un contenido ético y moral. Eh, gracias por guiarnos en todo lo que es Shavuos y acá Gracias a ti, estaremos. Daniel, gracias a ti, a Isaac, por invitarme. Ya saben que Es un placer es y un placer esperamos estar verte con más seguido aquí ustedes. en el programa. Puedes Con todo quedarte y gusto. seguir escuchando todo lo demás. Vamos a pasar a las efemérides porque hoy les tenemos algo muy raro, además de que a lo mejor les puede parecer raro que celebremos Shavuos leyendo el libro de Ruth y celebrando una mujer que se convirtió al judaísmo. A lo mejor también les parece extraño algo que vamos a recordar en las efemérides, porque el Daniel, día de hoy, bueno, en esta semana, Daniel, llegó a Auschwitz el doctor Joseph Mengele, no sé por qué le llaman doctor, pero en fin, llegó a Auschwitz el doctor Joseph Mengele, que rápidamente se ganó el nombre del ángel de la muerte, porque todos sus experimentos eran un tanto cuanto poco médicos y muy salvajes. Pero yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes saben cuándo se creó el primer campo de concentración alemán, el primer campo de exterminio, que fue lo mismo, el primer genocidio provocado, llevado a cabo por los alemanes, cuándo y en dónde. Y les voy a dar solo 3 segundos porque yo tampoco lo sabía, no quiere decir nada, pero estoy casi seguro que nadie lo sabe, pero que esto demuestra la importancia de saber lo que pasó en la historia. Fíjense que lo que pasó, el primer campo de concentración donde hubo un doctor Joseph Mengele, no ese mismo, hubo otro con otros nombres, hubo doctores que fueron a experimentar en seres humanos todo tipo de experimentos extraños, valga la redundancia, para ver qué hacía el cuerpo, cómo reaccionaba el cuerpo sin que eso tuviera ningún valor médico. Ni siquiera estuvo en Europa. El primer campo de concentración y de experimentos pseudomédicos alemán estuvo en Namibia, África Occidental, y fue creado en 1904 por los colonos alemanes que llegaron a Namibia. Además, el campo de concentración fue creado para concentrar a la población local, de la cual mataron al 80% en ese campo, o sea, fue un campo de exterminio. Y los experimentos que hicieron llegaron al punto en que los, uh, las cabezas de las víctimas, no de todas obviamente, pero muchísimas cabezas de las víctimas las enviaron a, a Berlín, a un pseudocentro científico en Berlín, donde algunas de ellas, la mayor parte, pero todavía no todas, apenas ahorita en estos años acaban de ser regresadas a Namibia, todavía las tenían ahí casi en exposición, lo cual me lleva otra vez a la pregunta. Si hubiéramos recordado, si hubiéramos publicado este campo de concentración y lo que se hacía en él en 1904, nadie se hubiera sorprendido en 1934 o en 1944, o en 1943, casi, fíjense,
1943 a 1904, bueno, nadie se hubiera sorprendido de lo que iba a pasar en los campos de concentración y de lo que iban a hacer los alemanes en los campos de exterminio, porque no era algo nuevo, ni era algo nazi. Eso es lo que quiero subrayar, era algo netamente alemán. En 1904 no existían los nazis, solo existían los alemanes. Difícilmente existía Alemania, apenas estaba creando la nación alemana. Y ya entonces tenían estos antecedentes. Bien, curiosamente, en esta misma semana, también recordamos el barco de refugiados judíos que huían de Alemania nazi y que fueron rechazados en Cuba y regresados a Alemania para que fueran a tramitar sus visas. Sus visas a Auschwitz fueron a tramitar porque casi ninguno se salvó una vez que regresaron a Alemania, porque tampoco los dejaron bajar en ningún otro lugar. También, para quienes no lo saben, en 1912 se fundó en Polonia el movimiento ortodoxo Agudas Israel, Agudat Israel. Agudas Israel fue la respuesta del ortodoxismo religioso a los movimientos hasídico, reformista y conservador del judaísmo, que en esa época estaban arrasando con todas las comunidades. En esta misma semana se promulgó la primera ley antijudía en Hungría y en esta misma semana, 6 años más tarde, hasta 1942, fíjese cuánto habían tardado, las autoridades alemanes decretaron que los judíos de París debían de llevar una estrella amarilla en el brazo. Fíjense cuántas cosas también recordamos, muy importante en este día, recordamos el nacimiento del escritor Herman Wouk, no solo ganador del premio Pulitzer, sino escritor. Todavía su última novela la publicó teniendo 98 años de edad. Publicó su última novela. Si usted no sabe quién es Herman Wouk, bueno, para eso está este programa. Les vamos a recordar que Herman Wouk tiene un montón de libros publicados. Les voy a dar solo algunos de los libros que ha publicado Herman Wouk. Antes déjenme acabar diciendo, porque esto es importante. Alemania apenas reconoció el genocidio de Namibia, apenas hace unos años. Apenas hace unos años regresó algunos de los cráneos de las víctimas de los experimentos médicos en ese campo de exterminio, pero hasta la fecha no ha pagado ninguna indemnización, porque insisten en que para dar la indemnización quieren que el dinero de la indemnización se utilice para construir carreteras. Todo suena muy bonito, excepto que las tierras de Namibia pertenecen en un 75% a los descendientes de esos dueños de los que crearon ese campo de exterminio, no de la población negra. Y al condicionar el uso de la indemnización para carreteras, luces, etcétera, solo benefician, o básicamente benefician, a la población blanca germana de Namibia, no a la población negra. Y entonces la población negra se niega y dice que les manden el dinero y que ellos ya verán cómo lo usan en lo que ellos quieran y no en lo que quiera Alemania. Bueno, datos para que ustedes comprendan cómo funciona el mundo a veces. Y ahora vamos a regresar a Herman Wouk. Herman Wouk escribió, y esto es muy importante porque son libros, 3 libros que usted puede leer y que le van a enseñar un montón de cosas. El primero es Este es mi Dios, de Herman Wouk. Una explicación a un nivel cotidiano de cuáles son los principios que determinan la validez o no de la moralidad o del Menschlichkeit judío. Si usted quiere entender qué es realmente el Dios judío y no qué es lo que los religiosos o no religiosos hacen de este pobre señor, sino lo que es y lo que significa, lean Este es mi Dios de Herman Wouk. Como siempre, vamos a tener en la memoria del programa y en la front page de Diario Judío, en la página principal de Diario Judío, vamos a tener los links y las recomendaciones a estos libros. También lo segundo, y esto va derechito, pero exactamente al tema de Shavuos, ¿por qué insisto? Bueno, en fin, va derechito al tema de hoy, se llama The Lawgiver, el
¿cómo lo traduciríamos? El dador de la ley, el jurista. En realidad, este libro es un experimento que hizo Herman Wouk en el que un judío de Los Ángeles decide que quiere hacer una película sobre Moisés recibiendo los 10 mandamientos y cómo funcionaría todo el proceso si él estuviera ahí dirigiendo las cámaras. Y ese es el libro, el dador de la ley. El tercero, el libro es El lenguaje cuando Dios habla de ciencia. Y es un intento de Herman Wouk de relacionar lo que dice la Biblia con lo que dice la ciencia y cómo no necesariamente la ciencia y la religión están conflictuadas, sino que incluso y de una manera muy clara están relacionadas. 3 libros de Herman Wouk que hoy, en el aniversario de su nacimiento, les recomendamos que lean todos y que además les van a enriquecer el tema. Se supone que esta semana hay que leer, hay que aprender, hay que estudiar. Bueno, léanse estos 3 libros y léanse el libro de Ruth. Y todos los que se quieren convertir, pues ya saben, bienvenidos. Esta es una religión de alguna, igual que todas, abiertas a todos los que se quieren convertir. Y bueno, Isaac, no sé si quieras agregar algo más. A la una. ¿Voy? No, Daniel. Bueno, nada más darle la bienvenida también a Carmen, que ya la tenemos por acá, ¿sí? Y muy interesante cómo se combinan las efemérides con el estudio de la Torah de Shavuot en estos días, curiosamente. Y pues ya lo dijimos, ya hablamos de Shavuot, ya hablamos, nos toca hablar ahora de lo que ha pasado en la comunidad judía, las historias, y comentar que ayer se presentó un libro del que tenemos una entrevista muy interesante con él, de Josh Kogan, hablando de la historia de la comunidad judía de México, con gran material del Cedijum. Entonces, qué gusto tener por aquí a Carmen para que nos platique. Hoy no sé qué temas nos tengas, Carmen. Hola Daniel, hola Isaac, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Hola Judith también. A Judith por allá también saludos. Pues bueno, yo hoy traigo un tema que me parece súper interesante y yo quiero hacer una pregunta aquí abierta a Daniela e Isaac. Si sabían que en México hubo una comunidad de refugiados polacos en Santa Rosa, Guanajuato, llamada la Pequeña Polonia. Sí, nos tocó estar No, ahí en una presentación con el embajador anterior y le tocó a Samantha, parte de The Voice y de Diario Judío, hacer varias cosas y reportajes sobre esta comunidad, pero platícanos más porque fue muy interesante lo que hicieron con esta comunidad para refugiados polacos, donde había varios miembros de la comunidad. Sí, bueno, es súper interesante la historia de Santa Rosa. Yo recuerdo hace como unos 2 años encontré entre los archivos del CEDIJUM una comunidad de refugiados en Guanajuato, a las cercanías de León precisamente, y se me hizo súper interesante. Dejé el tema por ahí, pero hoy decidí traer el tema a flote y creo que va muy bien con las efemérides que estamos tocando esta semana. Y justo sí, como eran conocidos en Polonia como los mexicanitos, y aquí eran conocidos como la pequeña Polonia. Bueno, este campo se estableció, como le dije hace unos minutos, en Santa Rosa, en las cercanías de León, Guanajuato, entre 1943 y 1947, y eran más o menos, bueno, un aproximado de 1,453 personas de origen polaco, entre ellas niños y adolescentes que habían sido pues ahora sí que habían sufrido los estragos de la guerra. Como sabemos, cuando empieza la anexión de la invasión de Polonia y la invasión de Polonia por parte de Alemania y la invasión de Polonia por parte de la URSS, pues Polonia queda totalmente fraccionada y justo lo que menciona la historia de estos refugiados es que a raíz de la llegada de la URSS, bueno, de los rusos a Polonia, muchos de los polacos que estaban viviendo en esta zona, me parece ser que es oriente de Polonia, fueron enviados a Rusia, pero
ahora sí que en zonas pues nada amigables para ellos, sobre todo por, pues ya sabemos, el clima en Rusia era terrible. Entonces todos estos polacos fueron enviados para allá. Lo que se hizo básicamente fue ahora sí que desmantelaron los hospitales y algunas fábricas en Polonia para trasladarlas directamente a Rusia. Entonces ahí llegaron muchos polacos que lamentablemente muchos fallecieron por las condiciones del clima o porque tenían jornadas laborales pues muy exhaustivas, ¿no? Este tratado, hay un tratado precisamente, déjenme leerlo, el Tratado de Riga, que era un acuerdo de paz firmado entre Polonia y la Rusia soviética, pues ahora sí que fue quebrantado y justo aquí fue cuando surgió como esta anexión de territorio. Y bueno, todos estos polacos que estaban sufriendo condiciones tremendamente severas en Rusia, eh, ahora sí que fueron trasladados por diversos puntos. Cuando Rusia se hace parte de las fuerzas aliadas, Inglaterra le solicita que como parte de este pacto que hacen es liberar a los polacos que tienen en Rusia. ¿Qué pasa entonces? Los empiezan a trasladar por diversas partes del mundo. Primeramente llegan a Irán, pero en Irán no duran mucho. Cabe mencionar que iban personas polacas y también personas judías polacas, pero en Irán no dura mucho este grupo de refugiados. Luego después lo que le dicen los ingleses a los rusos es que con estas personas que tenían polacas, creen un frente, un ejército polaco en el cual se pueda unir a las fuerzas aliadas, pero muchas de las personas de refugiadas y estas que estaban bajo condiciones de la URSS, pues estaban muy delicadas de salud, no tenían muy buena condición física, estaban muy agotadas, entonces deciden mejor ahora trasladarlos a la India. De la India van directamente a Londres, pero en Londres también no duran como tal mucho. Y muchos países también no estaban muy interesados en recibir refugiados en aquel entonces, pero México, como una excepción a sus políticas migratorias, decide recibir a estos polacos en León, Guanajuato. Eh, los reciben más o menos por el año de, creo que de 1943, en el poblado de Santa Rosa, Guanajuato. Bueno, llegan ahí y para empezar para los polacos fue un alivio por el clima. Decían que el clima, pues sí era fuerte el calor, pero lo recibían con mucho cariño. Y justo ahí cuando se instalaron en Santa Rosa, empezaron como la planeación y los preparativos de cómo desarrollar un espacio que albergara a estos 1.400 polacos. Según aquí las investigaciones que hice, déjenme, se los pongo. No podían como tal los refugiados que estaban en este espacio salirse de ahí. No podían como tal tampoco anexarse a la vida económica en nuestro país, ya sea trabajando a las afueras o tal, tampoco tenían como el derecho de salir de este territorio, pero ahí los polacos organizaron toda una ciudad, por eso le decían la pequeña Polonia, porque organizaron toda esta ciudad muy bien, ¿no? Estaban muy agradecidos porque la mayoría de los apoyos que se brindaron fue por parte de asociaciones estadounidenses y también de asociaciones de la comunidad judía y sobre todo el Comité Central que ayudó a mantener a los refugiados polacos. Primeramente se hizo una donación de 3 millones, creo, de dólares para poder mantenerlos y ahora sí que empezar a construir tanto las pequeñas viviendas como para mantener a la población durante un año. Y bueno, básicamente lo que hicieron fue crear una ciudad, una total ciudad. Había clases de idiomas de polaco y también tenían el sistema de enseñanza polaco. Muchas personas se dedicaron a desarrollarse en diversos oficios, como por ejemplo la carpintería y tal. También realizaban los honores a la bandera, como decimos por acá. Trataban también de festejar
las fechas patrias mexicanas y también de no olvidarse de sus raíces y como tal de su, pues sí, de Polonia. Tenían mucho, sobre todo estaban muy enfocados en el estudio del polaco y de no olvidar como tal las raíces. Había también una escuela de teatro donde los más jovencitos practicaban y realizaban algunas obras, o sea, vivían, la verdad, muy tranquilos. Muchos de ellos dicen que se hicieron de una paz muy grande ahí. Tenían plantaban sus propias hortalizas, o sea, tenían una buena estancia. Las mujeres se dedicaban como tal a la cocina o a la enseñanza del idioma, también las mujeres eran muy importantes como tal. A veces los organizadores de este campo em, lo que decidían era pedir permisos para poder salir del campo de refugiados y poder mostrar la riqueza que tenía el pueblo de Santa Rosa. De hecho, gracias a este campo de refugiados es que se creó la carretera entre Santa Rosa y León, Guanajuato, para que pudiera haber un mejor acceso desde León a Santa Rosa, o sea, del campo de refugiados a León, y eso ayudó también mucho a la economía local. Con los permisos que se les otorgaban a los polacos, pudieron salir a la Ciudad de México a obtener asistencia médica, porque muchos de ellos venían con padecimientos pues bastante delicados a raíz de su estancia en Rusia. También pudieron conocer Guanajuato, sobre todo León y otras partes de la República Mexicana, bajo el cuidado también. Y justo la comunidad judía de México, sobre todo el Comité Central, se encargaba de los gastos como tal. Organizaban también colectas para mandarles ropa, zapatos, algunos libros y un montón de situaciones por allá. Y ya para lo último de este campo de refugiados, me parece ser que como por el 47 más o menos, ahora sí que empezaron como a desmantelar el campo de refugiados con el término de la guerra. Muchos polacos no querían regresar a Polonia, pues como sabemos, Polonia estaba destruida tras el paso de la guerra. Muchos de ellos no quisieron regresar a Polonia y en México trataron de asimilarse como tal a la vida económica en México, pero muchos no tuvieron tanta suerte y decidieron mudarse a Estados Unidos y Canadá. A otros se les otorgaron permisos especiales para que pudieran trabajar aquí en México. Algunos sí los obtuvieron, se casaron con jovencitas mexicanas y muchos de ellos pues hicieron su vida por acá. 87 polacos fueron los que decidieron regresar a Polonia y fue allá donde se les otorgó el mote de los mexicanitos. Entonces en Polonia se les conocía a estos polacos como los mexicanitos. Aquí en México, pues todavía quedaban bastante niños huérfanos y adolescentes que pues lamentablemente no tenían pues las armas para valerse por sí solos, entonces los mandaron a Tlalpan, me parece ser, a una casa hogar que estaba como asociada con el Polish Roman Catholic, algo así. Y pues ahí empezaron ahora sí que a desarrollar ese periodo de su vida. Pero pues bueno, ese es un poco del caso que hay. Y lo que quiero presentarles ahorita son algunas de las cartas que tenemos en el CEDIJUM que hablan de los esfuerzos que hizo Comité Central para poder ayudar y apoyar en todo lo que necesitaba esta comunidad de Santa Rosa en Guanajuato. Y también descubrí a raíz de esto que en el CEDIJUM tenemos algunos otros archivos que hablan de otras colonias de refugiados, no sé si sean todos polacos, pero hubo otras, por ejemplo, en Veracruz hubo una muy importante de refugiados también aquí, y ya si quieren después se las puedo presentar. Y hubo, creo que en Baja California, pero de las más importantes era esta de Santa Rosa y la de Veracruz. Esta es una carta justo que habla de esto de poder mandar ayuda correspondiente. También estas cartas hablan de quiénes fueron recibidos, que iban a llegar más personas, que se otorgaba como tal. Yo aquí adjunté algunas cartas que hablan precisamente de ayuda monetaria y también de cómo se organizaban estas colectas para recaudar zapatos y ropa para la pequeña Polonia en Guanajuato. Creo que esta está aquí.
A ver si lo puedo acercar. Ahí, ahí creo que lo acerco mucho. Ahí está. Y aquí vemos pues lo que hacía la comunidad judía para tratar de llevarles lo indispensable y como lo decíamos hace algunos minutos, la mayoría de los esfuerzos fueron hechos por instituciones estadounidenses judías y también pues el Comité Central aportó muchísimo, muchísimo para que pudieran tener una estancia cómoda y bueno, sobre todo con esta odisea que habían pasado alrededor del mundo y pues los terribles estragos de la guerra. ¿Cómo ves, Daniel? E Isaac. Algunos de ellos destacó posteriormente en México. No sabría decirte, pero podemos investigarlo. Bueno, te lo dejamos de tarea, ¿qué te parece? Porque está muy interesante. Yo por lo menos no sabía nada de esto y se me hace muy interesante que además la comunidad haya colaborado en épocas en que económicamente no estaba precisamente muy bien la comunidad tampoco, haya apoyado y colaborado para mantener una ciudad polaca, no judía. Por cierto, ¿ahí sigue esa ciudad? Hoy la Sí, hacienda claro, no Santa es una Rosa, ciudad, sí, por es una supuesto. hacienda, Daniel. Es una La hacienda Hacienda que es Santa una Rosa. casa. Sí, di, Carmen, Carmen. No te preocupes. Santa Rosa, pues obviamente sigue existiendo en Guanajuato, es un poblado muy cerca de León. La hacienda Santa Rosa, como justo lo dijo Isaac, pues ya como tal fue desmantelada en los años 47 en adelante, pero pues sí el poblado sigue ahí, muy cerca de León, Guanajuato, que pues muy bello el lugar. Por lo que tengo entendido, Carmen, hoy en día lo que era la hacienda Santa Rosa, el dueño la donó, creo que por los años 50 al gobierno de Guanajuato y hoy es una casa hogar para niños abandonados o niños con problemas, que es lo que sigue existiendo de la hacienda. Hay una infinidad, hay varios libros que hicieron en su momento la Embajada de Polonia con todo esto. No hay nadie como tal dentro por lo menos de la comunidad que haya destacado en ese sentido, que conozcamos, lo checaré con la Embajada de Polonia, en su momento no encontramos cuando platicamos con el embajador, o sea, fueron destacando como empresarios, como varias cosas, tanto acá como en otros que fueron a Estados Unidos y Canadá, y por supuesto algunos que hasta regresaron al ejército polaco en Polonia, muchas eran mujeres, ¿sí? También una buena parte de mujeres dentro de este grupo de lo que era la hacienda de Santa Rosa o la pequeña Polonia en su momento, ¿no? Que estuvieron Bueno, un tiempo me ahí. agrega Judith que en esa hacienda está el proyecto Niños Don Bosco, que así es como se llama el proyecto Niños Don Bosco, que es como lo que ha sobrevivido del proyecto, lo cual quiere decir que por lo menos años después sigue beneficiando a la población, tanto local, bueno, a toda la población, porque nunca sabemos estos niños en dónde van a terminar y a quién van a terminar ayudando, beneficiándose posteriormente. Ahora, Algún Daniel, día hay hay que todo. diferentes teorías y versiones. Unos dicen, por supuesto, las versiones de gobiernos que los recibieron amablemente, les brindaron todas las facilidades. Se habla de que parte del dinero para apoyarlos venía de Estados Unidos, ¿sí? Del gobierno de Estados Unidos y de Inglaterra como apoyo, y que pues, ellos donaron mucho dinero y que llegó, ya no queremos discutir dónde quedó el dinero, si llegó o no llegó. También la Claro que no comunidad. llegó, Bueno, Daniel, ese por ya. lo- Pero claro que bueno, no llegó, por se lo menos no todo aportó. el dinero. Otros los toman y en su momento se habló de un campamento de trabajos forzados para los polacos porque no se les permitía salir de ahí más que con permisos especiales. Otros hablan de que salían y entraban. Hay varias versiones encontradas en ese sentido dentro de la historia de lo que, por supuesto, quedó escrito y lo que no quedó escrito en todo ese sentido, ¿no? Porque como sabrás, no todos los papeles oficiales eran una cosa, lo que sucedía no quedó tan registrado, ¿no? Pues sí, así es. En fin, por lo pronto, ya saben ustedes en qué terminó la historia de Carmen. Bueno, la historia que nos trajo Carmen. Eh, si quieren ayudar a los niños al proyecto Don Bosco, seguramente habrá alguna manera de contactarlos. La vamos a buscar y si la tenemos, se las vamos a poner para que quien quiera ayudar a este lugar, pues pueda ayudar
a esta casa para niños. Ya saben lo que hay que hacer en Shavuos. ¿Qué hay que hacer en Shavuos? A ver, 1, leer el libro de Ruth. 2, comer. Qué raro, comer estas fiestas judías. Solo hay que comer así para ponerse gordo y Pero panzón productos, luego. comer, pero productos lácteos, Daniel. Solo productos lácteos y de preferencia cheesecakes. Ya saben, si no Sí, saben dónde las conseguir blitzes son cheesecakes, buenas y los textos como son buenos. crepla y latkes y que por cierto, si alguien está viendo la serie esta, hay una nueva serie de Telemundo, no sé si es Televisa, Telemundo, no sé de quién, de Velvet, sobre una tienda de moda española. Y en el último capítulo transmitido, el director ejecutivo de Velvet le pide a su secretaria que le traiga, por favor, urgentemente unas latkes con Sauerkraut. Y la otra pues se queda así como diciendo, ¿what? Sí, sí, tráeme unas latkes con Sauerkraut. Eres la asistente de presidencia y si no sabes lo que son latkes con Sauerkraut, ve e investiga, porque queremos unas latkes con Sauerkraut. Así que acá estamos, coman latkes, coman kreplach, coman kneidlach de queso, coman cheesecake. Pueden comer con Sauerkraut, está perfectamente válido, es Daniel, hay que quedarse agrícola. despiertos toda la noche Bueno, estudiando. si se van a quedar despiertos toda la noche, con mayor razón, y lean el libro de Ruth y lean todo lo que dice porque no todo es negativo. Realmente, para quienes tienen una visión así del mundo, de que el mundo se está viniendo abajo, no se está viniendo abajo, todos nos odian, no es cierto, no todos nos odian, nadie nos quiere, no es cierto. Eh, varias gentes, mucha gente sí Oye, nos Daniel, quiere. hay otra A cosa que veces pueden hacer. nosotros mismos no nos queremos, pero bueno. Hay otra cosa que pueden hacer en Shavuot estos días, por lo menos en esta. Digamos, el que no es religioso, porque el que es religioso lo puede hacer acabando Shavuot. Pero acá nos dicen por ahí, primero antes de eso, nos dicen que hay que comer calzones, ¿sí? ¿Qué más? Espérame, se nos fue. Muerras. A ver, vamos a ver qué nos escribieron. Nos mandaron varios platillos para comer, Daniel. Aquí nos escribieron. Calzones, muerras de queso, calabazas rellenas de arroz, queso y yogurt. Esa ya fue una versión más árabe de lo que hay que comer en Shavuot, que además hay platillos deliciosos hechos con queso y hay un pastel hecho con fili y con queso, ¿sí? Impresionante. Ese también vale la pena. Para eso vale la pena ir a los templos árabes durante estas fiestas también. Digo, puedes hacer un recorrido, ir a comer comida ashkenazí, luego comidas árabes y otros más. Y en cada uno tienes que escuchar dentro de esos, ¿sí? Este es de la comunidad Maguen David, de Monte Sinai y de la comunidad Sefaradí, estos platillos que te digo. ¿Sí? Bueno, pues vayan a hacer su recorrido, disfrútenlo, coman a gusto. Escuchen Hoy, los 10 mandamientos, Daniel. sí, Escúchenlos. Y no nada más en los la versión, escuchen, les pónganlos en recomiendo que usen práctica. la versión original, traducida al español, pero la versión original, porque sí realmente es diferente a la versión de miles de años después. Oye, Daniel, y te decía, para el que guste, el 2 de junio se estrena a nivel mundial, bueno, en más países, el documental Children of October 7, donde producida por Paramount con Montana Tucker, esta importante activista que en su momento era primero activista por recordar todo lo que sucedió en el Holocausto. Ella es nieta de sobrevivientes del Holocausto, ha participado como bailarina, cantante, actriz en infinidad de cosas, incluyendo trabajos con J-Lo y otras grandes artistas. Y a partir del 7 de octubre se tomó la misión de hablar por todo lo que sucedió. Y se hizo un documental donde se entrevistó a niños en diferentes situaciones de lo que pasó el 7 de octubre. Entre ellos, varios niños y jóvenes de los que fueron secuestrados por Hamas y devueltos días posteriores después de varias negociaciones, pero que fueron llevados a la fuerza por los terroristas de Hamas, y otros que sufrieron la pérdida de sus padres asesinados el 7 de octubre por Hamas. Nos relató, tuvimos una entrevista en exclusiva con ella, nos pidieron que le hiciéramos una como Diario Judío
por la influencia y el conocimiento que tenemos, que le hiciéramos una entrevista y fue muy interesante platicar con Montana, porque ha sido una de las pocas voces que se han atrevido a seguir hablando del tema y no arriesgarse a que la critiquen o a perder seguidores. Hoy en día tiene 14 millones de seguidores en algunas de sus cuentas, 9 millones en otras, muy reconocida tanto por judíos, por no judíos, y tuvimos la oportunidad de preguntarle qué esperaba y lo primero que nos dijo fue, yo prometí a estos niños que su voz iba a ser escuchada, como no fueron escuchadas muchas voces del Holocausto, y prometió que iba a hacer que fuera posible que se escucharan todas las voces y lo está logrando con este documental, con historias tan dolorosas como el joven que le platica cómo mataron a su hermana, cómo mataron a sus padres y él se quedó escondido bajo varios cadáveres para que los de Hamas pensaran que estaba muerto y después poder ser rescatado. Y historias muy dolorosas, le preguntamos a Montana varias cosas, los invitamos a que van a poder ver en Diario Judío toda esta entrevista. Iba a ser de unos 5 o 6 minutos y la entrevista se convirtió en casi 15 minutos con ella. Platicando de esto, platicando de su función y su labor de educar sobre el Holocausto, en primer lugar, donde primero nos dijo que era sorprendente, como mucha gente, primero, lógicamente no judía, conocían del tema, y por supuesto, toparse en Estados Unidos con gente judía que tampoco ya hablaba del Holocausto y que aparte de su función era traer el tema y seguir hablando de él en diferentes maneras, tratando de acercarse a los jóvenes a través del baile, las canciones y varias cosas más. Y hoy haciendo lo mismo también con lo que fue y lo que sucedió el 7 de octubre, en especialmente ahora con estos niños, y el documental se estrena el 2 de junio, justamente en Shavuot, en Paramount Plus, abierto a mucha gente, y además quien quiera ver algunas escenas, también les tendremos en Diario Judío. Vale la pena verlo, muy doloroso, muy duro, pero muy interesante lo que hizo Montana Tucker platicando con estos niños. Es un documental que no lo produjo ella, ella es la que participa y hace todo un recorrido, es importante decirlo, pero es muy importante, pero es valioso el tenerla a ella dentro de este documental que se realizó para traer a la voz de estos niños y que más gente ¿Sabes conozca la qué? historia. Espero que lo vea mucha gente, que participen del documental y espero que pronto haya también un documental similar de los otros niños, porque También lo esto es habló una... y lo dijo también, que es doloroso lo que está sucediendo, Daniel, pero este documental está enfocado en lo que sucedió el 7 de octubre, que a raíz de eso, que además es importante, Daniel, y ya que lo dices, pensar que antes del 7 de octubre, tú ves las escenas, en Gaza se vivía totalmente diferente, hasta eso, con muchos apoyos, con muchas cosas, con un desarrollo, cosa que ellos probablemente o no valoraron, no lo supieron hacer, o no supieron o no sabían qué iba a suceder después, Daniel. Y eso empezó, No, Isaac, ellos jamás es igual que la derecha israelí. bueno, Son no hablamos ciegos a hoy la de política historia en ese y sentido, Daniel, estamos completamente hablando de, negados a la realidad. bueno, Daniel, estamos hablando del documental, de esto y Por de eso ya hoy. acabamos con el Entonces, documental. Gracias por la entrevista. Véanla en Diario Judío, vean el tema y piénsenlo bien porque es un tema que no va a terminar rápido. Ayer los colonizadores israelíes anunciaron que van a construir otra docena de asentamientos en los territorios ocupados y eso obviamente va a volver a generar más violencia, que va a generar más violencia para que se genere más, y es un círculo en el que los dos extremos se benefician de la violencia y no va a parar a menos que todos nos le dicen, pongamos Daniel, un alto a los dos lados. te mandan un mensaje que los comentarios políticos los dejemos para otra ocasión. Si Daniel, fuera comentarios políticos de tu parte, basta. En esto nos mandaron otros comentarios. Sí, Y nada más recordarle a la gente que Shavuot, 5 cosas, como decía Daniel, leer el libro de Ruth, quedarse despiertos toda la noche, supuestamente estudiando la Torá, ¿sí? Esperemos que lo aguanten, es bastante entretenido, para eso gente pone a dar pláticas, comer alimentos lácteos, se decora la sinagoga y se hacen arreglos con plantas y con flores,
¿sí? Como principalmente dentro de las cosas que se hacen en Shavuot. La primera noche en México, esto dura, y fuera en la diáspora son 2 noches, en Israel es una noche principalmente. Y recuerden lo que dijo el recién estrenado rabino de Betel. Estudiar la Torah o la Torah no es una cuestión de ritos, es una cuestión de moralidad. Entiendan los valores y aplíquenlos en su vida diaria, tanto personal como comunitaria y social. Y si todos viviéramos un poco más esa moralidad, a lo mejor todos viviríamos un poco más felices y más tranquilos. Así que bueno, Y le dejamos habiendo tarea a dicho todo Carmen, esto, Daniel, le dejamos tarea a Carmen para ver qué más encontramos de Santa Rosa, ¿sí? Y qué más podemos, no hemos podido encontrar mucho, pero muy interesante esta. Además, me ver algo pregunto, diferente, Daniel, porque es algo que normalmente no se toca en la comunidad judía, aunque hubo varios judíos ahí, y es algo que no se toca en la historia del mundo judío o de la comunidad judía de México, lo acontecido en Santa Rosa, que pasó como una cosa del gobierno para recibir a estos refugiados. Y ojo, otra vez, llegaron a México porque en otros lugares no los quisieron recibir. Y México, por azares del destino o por la razón que haya sido, los recibió. Y esas 1,453 personas, muchos de ellos salvaron la vida. Y lo que salió, por la razón que sea, Daniel, que los hayan recibido, por lo que haya sido, pero porque pudieron llegar a México, algunos establecerse acá, otros servir de puente después, pero hay que también hablarlo en el sentido de que afortunadamente México los recibió a ellos, como recibió a muchos refugiados y a mucha gente de la comunidad que llegó en esas épocas a México, y gracias a eso salvaron sus vidas, y hoy pues, los vemos floreciendo en México como parte del país y aportando tanto, de lo que podemos hablar mucho. Por ahí hablabas de Greenberg en algún momento, que hay un documental también, y de otros muchos más que han hecho mucho por México y que llegaron en esas épocas gracias a muchas razones, no entrar en política, pero en ese sentido, ¿no? ¿cómo le tenemos miedo a la política, verdad? Pero en fin, ese no es el tema de hoy. Hoy el tema era Shavuos, ya descubrieron ustedes, ya lo conocieron. Hoy el tema fue, bueno, terminó siendo los niños de Don Bosco, porque la historia no terminó donde terminó, la historia continúa. Gracias, muchas gracias, Carmen. Gracias, Isaac. Gracias al rabino de Betel. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a Judith y a los que están dándonos y mandándonos sus comentarios. Y recuerden, ojalá la política no fuera la política, pero desafortunadamente todo termina siendo política. Y si hubiéramos, en fin, lean los 10 mandamientos, traten de cumplirlos. Si pueden todos los días cumplir los 10, van a vivir mucho más felices. Yo, como en algunas ocasiones he dicho, nunca se me da respetar los 10 en el mismo día porque siempre fallo en alguno, pero pero bueno, pues trataremos, ni modo, ¿qué más podemos hacer? Más que tratar que mañana se cumplan otros 10 o 9 o 8 los que podamos cumplir. Eh, por hoy, por hoy les agradezco a todos el que estén con nosotros, les agradezco sus comentarios y les recuerdo que la próxima semana estaremos aquí nuevamente, estamos en Facebook. Pueden mandarle este programa a sus amigos, a sus enemigos, a sus suegras, a sus consuegras. Acuérdense el libro de Ruth es meritorio precisamente porque Ruth se dedica a trabajar y proteger a su suegra. En fin, para que vean cómo son los extremos. En fin, muchas gracias a todos y hasta la próxima semana aquí en Diario Judío en el camino. Oye, y yo lo dejo nada más para iPhone, para ya que nos incitó a que probáramos todos esos deliciosos platillos árabes, que invite, caray, que nos mande algunos, ¿no? ¿Ya? ¿Eh? Bueno, pues ahí lo tienen. El que quiera mandarle ahí sus platillos de queso a Isaac, él está más que, ya tiene su café listo, está listo para recibir todos sus lácteos preparados por el día de hoy y mañana. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Y recuerden, estamos a sus órdenes en daniel@judaismohoy.com y en la memoria del programa. Gracias, Judith. Gracias, Isaac. Gracias, Carmen.
y hasta la próxima semana. Y recuerde, los miércoles a las 7 de la noche, 8 de la noche, hora de México, los esperamos en Polémica y Café, polémicaycafé.com, Polémica y Café, Polémica y Café en YouTube también, donde analizamos ahí sí puros temas políticos de México, de Estados Unidos y del mundo. No hablamos de noticias, les damos sentido y razón a las noticias. Y recuerden, mañana hay marchas en todo México, vaya a marchar, no vaya a ninguna otra cosa, vaya y marche nada más. No, mañana el domingo, que es El domingo, sí, marchen, caminen, vayan a comer algo de queso, hagan lo que sean. Algunos dicen que Disfruten el vayan vestidos de domingo blanco, el haciendo sábado algo para vayan por a la festejar que democracia la de México. América pasó al Muchas Mundial gracias. de Clubes y todo lo demás. Eso sí vale la pena. Adelante, adelante y muchas gracias. Hasta luego.